Seguimos en Oro Negro 93.7 en un día de reflexión y estuvimos pensando esta semana que el conflicto Malvinas da muchísima tela para cortar en relación al rock nacional, que tal vez empieza como esta conceptualización del rock nacional un poco a partir del conflicto. ¿Por qué pensamos esto? Porque el 16 de mayo del 82 se dio este Festival de la Solidaridad Americana en el Estadio Obras, enmarcado en otras actividades culturales de este decreto, el decreto del Fondo Patriótico que financiaba el esfuerzo bélico, entre comillas, así decía el decreto. Hay como un maratón, hay un maratón televisivo de 24 horas, está este Festival de Solidaridad Latinoamericana y después hay otros tipos de festivales, de folclore, de todo, ¿no? Y eso supuestamente era para recaudar fondos para los pibes en Malvinas. Dentro de este festival que se convoca, algunas bandas deciden no participar. Y otras, muy inteligentemente, piden, o sea, desafían el decreto y piden que no se cobre entrada, sino que se manden alimentos y abrigo para los soldados. Cierto es que tanto Virus como Los Violadores son convocados a participar y no participan. En el caso de Virus, los hermanos Moura tenían un hermano militante del PRT-ERP desaparecido el Jorge, año... creo que era Moura, Jorge. Lo tenía por acá. Jorge Moura. Jorge Moura, sí. Desaparecido en el 77, tal vez el año más cruento de la dictadura. Y bueno, ellos no solo rechazan la invitación, sino que escriben El Banquete, que es un tema que vamos a escuchar ahora a continuación, donde repudian, digamos, esta invitación y nada, se plantan de una manera como bastante, no sé, para la época, como la Pain, digamos, nada, como que no participan. Sí, justamente, digamos, veniendo en sintonía con los Intocables, digamos, que tenían la edad en el momento de la guerra de Malvinas, de los pibes que mandaban, es como esta cosa de los que terminaron tocando fueron artistas consagrados, artistas que ya venían de una carrera, y los que se opusieron justamente eran los más pibes. Exactamente. Virus, unos jóvenes violadores que... más allá de los virus, de que Jorge Moura sea uno de los 30.000 desaparecidos, digo, está esta cosa generacional de los pibes de decir, nos mandaron a Malvinas, o sea, no vamos a ser parte de esto. Este festival estaba organizado por Greenback, quien después de unos años cuenta que el Estado apretaba a los managers, digamos, como para que participaran del festival. Y bueno, todos iban participando porque realmente creían que, digamos, el presupuesto que se juntara iba a llegar a buen puerto. Los participantes del festival también creían que, digamos, no es que la gente se cagaba en los pibes, sino que creían que era una forma de acompañar. Loquísimo, digamos, esa sensación ambivalente de decir voy a un recital a disfrutar de la música, pero a la vez, digamos... Y después, bueno, pasa esto que es Vox Populi y que ahora nos resulta muy doloroso, pero en ese momento me imagino que debe haber sido horrible atravesarlo, que los abrigos se mandan a incinerar, que los alimentos terminan apareciendo en otras provincias con las cartitas que se les enviaba a los pibes, como una cosa absolutamente descarnada que supera todo tipo de ficción, digamos. Sí. Que supera todo tipo de ficción. Pero bueno, este festival se desarrolló, como decía, en mayo del 82 y bueno, algunos decidieron no participar. Si te parece, vamos a escuchar El Banquete. Dale. Que estaba por acá.
Sí, yo lo en tenía por nuestra acá separado. mesa, Acá está. en nuestra mesa. Una canción que es un poco lo que hablábamos antes de decir las cosas sin decirla, Ujú, ¿no? Acá no dice en la canción, la dictadura nos invitó a un festival de ujú, rock mientras mandan los pibes a Malvinas, sino que nos han invitado a un gran banquete, ujú, sacrificarán jóvenes terneros, o sea, ujú, una elegancia para decir absoluta. las cosas. eh, Obviamente que si no tenés este contexto o si no sabías que Virus había rechazado Ujú, formar parte de este festival, te queda como una canción que, bueno, el banquete con este contexto es, nada, una pluma ujú, terrible, la de Federico Moura con Jacobi, creo que le escribe. ujú. A ver qué dice acá. Uy, justo está cortado, mirá. Justo está cortado porque, mira, era de una rocola. Entonces, como tenía, mirá, el agujero Sí. chiquito se lo agrandaron, para que lo muestro acá. Entonces, comieron parte de la etiqueta. Pero fíjate qué curioso, producido por Daniel Greenbank, Ujú. uno de los Y es que organizadores sí, por el festival. es que es Y así. era así la Todo cosa. se tocaba así. Pero bueno, también, digamos, volviendo como al inicio de este bloque, eh, esos mismos milicos que le habían cerrado las puertas a través de la censura a muchos rockeros, los empiezan a convocar durante el conflicto de Malvinas por una cuestión nacionalista de poner a los Stones y a los Beatles como el enemigo y decir no vamos a pasar música en inglés. Y digamos, muchas bandas llegan como a una cuestión masiva y de circulación radial por el conflicto Malvinas. Tienen que estar cuanto menos agradecidos porque empiezan a circular muchos grupos del rock nacional que bueno, que empiezan a tener cabida en ese momento, digamos, por una cuestión absolutamente eh, de circunstancial, pero De descarte también. O sea, exactamente. justamente la misma dictadura que le censuraba canciones, que obligó a un montón de músicos al exilio, Ujú, es la misma que en el momento en el que nota que la dictadura está por terminar, necesita exactamente. como ese vuelco emocional de convocar y de la guerra y de los valores argentinos y de esto es Argentina y de la música argentina, a los que venía censurándole canciones, persiguiéndolos, Ujú. forzándolos al exilio, en el momento que los necesita como para poner todos bajo la misma bandera y, bueno, obviamente algo absolutamente macabro, que termina con los pibes en Malvinas y bueno, todo lo que estamos Sí, recordando hoy. y que toda esta caterva de eventos culturales nefastos llegó a recaudar, yo creo que si la cifra no me falla, creo que recaudaron como 54 millones de dólares. Digamos, fue como el último, uno de los últimos actos de desprecio absoluto por la humanidad y de, bueno, que esa guita nunca se supo qué, digamos, qué pasó, ni nunca llegó a buen puerto, obviamente, como cualquier, digamos, dictadura, pero veníamos de una crisis económica voraz. La dictadura asume con un 5% de pobreza y deja un país con 37% de pobreza y una deuda externa monstruosa. Así que nada, es como el colmo del colmo. Vayamos con el banquete que me pongo loca. Bien, vamos a escuchar el banquete. Después vamos a ir con otra canción de otra de las bandas que se Sí. negó a ver. Y vamos a seguir charlando un poco de esto que decías del escribir sin decir o escribir para poder estar, digamos, y que no te censuren. La inteligencia de los Moura de saber cómo darle a la pluma. Ahí vamos. El 4 de mayo del 82, en plena guerra de Malvinas, el Expreso Imaginario, una revista de la época, convoca a los violadores y convoca a Virus para hacerles una entrevista. Esa entrevista, por distintos motivos que no conocemos, no llegó a ver la luz en ese momento, pero sí llegó a ver la luz hace unos poquitos años. Y es una entrevista deliciosa porque las dos bandas, digamos,
contemporáneas en un sentimiento de ir en contra de la censura, de poder expresar su arte. Imaginemos que los violadores en ese momento tenían que a veces cambiarse los nombres y se tenían que poner los voladores para poder tocar en algunos lugares. El mensaje de los violadores siempre fue muy punk, muy directo. Decir represión los comprometía. Y bueno, con Virus pasaba un poco lo mismo, pero tal vez no tanto en relación a lo que decían, sino como a la actitud, como a una cosa, a una banda sexualizada, como con cierta impronta New Wave, que ellos se corren un poco de ese rótulo. Más que nada, esta nota es muy, muy linda de leer. Y los entrevistan como 2 horas. Y bueno, cuentan sus motivos de por qué no querían participar de este festival. Y después van contando algo más vinculado a lo que hablábamos en el bloque anterior, de Federico Moura picanteándolo un poco a Pil en relación al oficio de escribir, ¿no? Bueno, yo sé que tus letras son directas y qué sé yo, pero bueno, vos, como que el idioma nuestro es tan vasto para expresarse, que lo que querés decir lo podés decir. Y bueno, y entonces Pil le termina diciendo, y bueno, pero no queremos recaer en el monito que... Claro, claro. como Como la que, fábula, digamos. claro, nosotros hacemos punk, el mensaje tiene que ser como directo. Y en esta misma nota, Stuka, por ejemplo, dice que quienes repudiaban o quienes eran como los policías de la moral no eran tanto los milicos digamos, o los gendarmes, sino que la gente se incomodaba en los recitales, o como que la policía no era la sociedad, digamos. Y también la nota es como muy, muy interesante, porque cuando se empiezan a picantear, digamos, en relación a los estilos y a lo que se dice, Pil le dice a Federico como, bueno, ustedes hacen New Wave, tienen ciertas licencias en lo que puedan escribir. Y Federico le dice, nosotros no somos New Wave, somos Virus. Punto. ¿No? Claro. Como, y bueno, y en esta nota también aparecen como retratos espectaculares de época donde se sugieren bandas. Pil le dice, la semana pasada vi a Sumo, y Federico le dice, Suma. No, Sumo, vayan a verlos. Me parece que la baterista y el cantante son ingleses. Creo que la baterista se tuvo que ir por Así el es, sí. conflicto Malvinas. Pero cuando vuelvan a tocar, vayan a verlos porque explota. Y en la misma nota, Federico recomienda que se vaya a ver a Los Redondos, que Los Redondos no, o sea, estaban ahí como en alza, pero como con unos shows más performáticos, como una cosa más actuada. Y bueno, y se van como compartiendo distintos consumos culturales. 2 bandas que no tenían mucho que ver y que se pasan la nota hablando de música, de lo que deberían escuchar de afuera. 2 tipos que en la era de YouTube, Spotify y toda la sobreinformación que tenemos nosotros, digamos, me enloqueció cuando la leí de ver que se van tirando tips con mucha información, como muy... hablando de los Clash, hablando de Steve Littlefingers, hablando como de bandas que en ese momento no llegaban tanto, y que ellos estaban ahí como en el centro de las investigaciones culturales. Sí, además se nota esa cosa, me imagino, ¿no? Federico Moura como diciendo, pero ustedes pueden decir otras cosas o lo pueden decir de otra manera. Recordaba también cuando vos contabas que la imagen de los Virus no era como algo contestatario, sino era como algo como más a la sensualidad, usaban como un maquillaje. Y entre las canciones prohibidas en la dictadura también no solo había canciones contestatarias o apelando a que la gente que se junte, que haya como una especie como de movimiento social, sino también a todo lo que sea sexual también. O sea, había como una bajada de también prohibir esas canciones. Sex, Drugs and Rock and Roll de Ian Dury
estaba prohibida también. O sea, Sí, sí, sí. todo lo que emitiera o dé a entender algún tipo de destape. Algo sugestivo en relación a lo Exacto. sexual, digamos. Algo de salir un poco, de liberarse de algo, de Ujú. destaparse de algo, era prohibido de una. Me venía como imaginando a Pil y a Moura charlando Ujú. uno con el otro, diciendo, no, bueno, tenés que escuchar esto, lo otro. Y cuando decías lo de Stephanie Nuttall, claro, se tuvo que volver, obviamente. Sí. Había todo como una imagen de no solo Inglaterra es el enemigo en las Malvinas, sino Inglaterra, todo lo referente a Inglaterra es el enemigo. O sea, Sí, por sí. eso Stephanie Nuttall se volvió, hizo Manicure Noise, una Ujú. banda post-punk allá. Y una de las razones también por las que los virus, además de Jorge Moura, que es uno de los 30.000 desaparecidos, y además del conflicto bélico, Ujú. en una entrevista Julio Moura dice, y tampoco puedo creer que de la noche a la mañana somos enemigos de los Beatles. ¿Viste? Como Sí, diciendo sí, sí. todo, o el consumo cultural que nos empujó a formar una banda, de repente éramos el enemigo de eso también. O sea, tenían excusas por todos lados, ¿no? Para Sí, sí, sí. no presentarse ahí. Y vuelvo con lo mismo también, los que terminan diciendo que no, son quizá los que tenían más para perder, porque eran pibes y, si no me equivoco, tenían un disco o todavía Ujú. no habían llegado para el disco debut. Pero bueno, aún así tuvieron los necesarios para plantarse y decir que no. O sea, Sí. de no formar parte de eso. Bueno, los violadores escribieron, más precisamente Piltrafa, que ha escrito mucho sobre geopolítica y conoce bien el funcionamiento de los organismos internacionales que en ese momento estaban en conflicto, escribe comunicado número 166, que es una especie de crónica sobre lo que realmente pasó en la Guerra de Malvinas. Así que si te parece, le metemos cumbia. Bien, acá lo tenemos. Edición Orfeo, del otro lado del río. Ahí está el disquillo con su insert. Con todo, fue reeditado hace poco, si no me equivoco, para el Record Store Day del año pasado. Y ahora para el Record Store Day de este año, que es el 23 de abril, se va a reeditar fuera de sector, en vinilo color, en un libro de fotos. También creo que viene con una remera. Bueno, todas esas cosas que felizmente está haciendo la gente de Pinkhead Records. Ujú. Está reeditando discos que quizás algunos que son un poquito más ninguneados que otros, pero le pone un poquito de luz, como que los vuelve a poner en el centro de la escena, reeditándolos. Y lo mejor es que es una edición linda, van a sacarlo con vinilo color, te viene con un librito con fotos, hay una opción para una remera. Bien, todo esto va a ser en el Record Store Day, hablando de los violadores. Como Y Piltrafa se merece. así es. Vamos a escuchar entonces de ¿Y ahora qué pasa? Ujú. Este es el track 5 del lado 1, comunicado 166. Ahí va, el pote está arriba, ahí va. Parece que los muchachos querían que se acentúe Y justo sí, esta frase. hablando de mensaje directo. Sí, mensaje más directo que esto. Bien, perdón, pero queda medio quemante, sino como cortina esto. Totalmente. Comunicado 166 de los violadores. Debe ser, o que quizás la pueda necesitar un poquito más de peso, o una limpieza, Del disco. ultrasonido. Sí, bueno, tiene sus años, pero bien que lo vale. Exactamente. Bueno, en esta nota de la que hablábamos, Stuka dice, guitarrista de Los Violadores, cuando empezamos pintó una mano de varios grupitos, una especie de movimiento re-under, pero de pronto nosotros pusimos primera y salimos. Y el resto se quedó, habla como de la movida punk. Que tocan un día, que se separan, que se juntan. La idea ahora es, si no estamos contenidos en esa escena, la hacemos nosotros, dice Stuka, ¿no? Y ahí Moura le dice, los laxantes son piolas. Por ejemplo, tienen ideas claras, no conozco las historias íntimas de cada uno, solo los veo en el escenario. Y Pil remata diciendo, ¿escucharon a Still Little Fingers? Son unos irlandeses que hacen punk con melodía.
Federico Moura le dice, pensé que hablabas de los Badfingers de Gales. ¿Es algo tirando a Nina Hagen? Le dice Epa, mirá, Moura. porque hay Moura como que dice, vos me querés tirar una referencia a una banda que yo conozco, bueno, yo te voy a tirar Exactamente. esta que seguramente vos no conoces. Es una ñoñada absoluta. Le dice, es algo tirando a Nina Hagen. Y Phil le dice, no, muy delirante. Parecen melodías de guerra, tipo himnos. Muy bueno. Irlandeses que viven en un clima terrible en Belfast con el ejército inglés en las calles. Las letras son terribles. ¿Y escucharon a los Dead Kennedys? Federico, sí. Y para mí no existen, les dice Moura. No tienen el menor carisma sobre el escenario, es una improvisación sin talento. Pero bueno, me quedo en el consejo de Phil de los Steel Little Fingers, gente irlandesa que ha sufrido al ejército inglés en sus calles, como sufrimos nosotros al ejército inglés. Y vamos a ir con, lo muestro, este disco hermoso, Now Them, que acuerdo un poco con lo que dice Phil, que es un punk con melodía, es un punk épico. Y vamos a escuchar. Sí, igual antes, con el título. Now Then es como un ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? También. Sería como un ¿y ahora qué pasa? Now Then, Exactamente. Choreando, nadie ha inventado nada. Bueno, vamos a escuchar It's That What You Fought the War For. Es eso por lo cual luchaste la guerra. Exactamente. También, ¿eh? Disco del 1982 de los Steel Little Fingers. Vamos con ese entonces. Vamos.